poderoso de Jesús, estamos aquí una vez más con el ministro David y tenemos un siervo de Dios aquí, también un invitado aquí, Quique, aunque Quique está ahí, pero nos apoya en la obra. Gloria a Dios. Siempre saliendo en adelante, dice que ha tenido mucho que pelear allá arriba. Sí, mucho más. Sí, pero bueno, muchachos, para que ustedes vean que ahí le están escuchando. La cosa no es fácil. No, y dice que no quiere salir en la televisión, que los tiene en suspenso, porque así como el Chacal, creo que no quiere sacar la máscara. La tenemos escondida. Gloria a Dios. Pero vamos a comenzar con una oración, ministro. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por traernos aquí venidos, Señor, en el nombre de Jesús. Maravilloso, Señor, que tú nos has llenado de muchas misericordias a nosotros y favores, Señor. Te damos gracias. Pedimos nuestras vidas, Señor, delante de ti, pensamiento, palabra, obra, que tú nos limpies y nos ayudes y nos guíes a través de tu palabra. Estamos estudiando, Señor, y queremos entender, Señor, tanto nuestros amigos y nosotros, Señor, que tú nos guíes, como dice Jesucristo, guíanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y queremos que tu Espíritu Santo haga la obra y que trabaje en nuestras vidas y nos abra el entendimiento, Señor, en este día, sobre tu palabra. En santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, estamos aquí una vez más. La vez pasada habíamos visto sobre 3 iglesias. Estamos hablando sobre las iglesias. ¿Qué es lo que representa la iglesia? La representa, no son 4 paredes, habíamos dicho. La iglesia eres tú. ¿Qué comes? ¿Qué doctrina? ¿Dónde tú estás ubicado? Si estás siendo religioso, ¿qué dogma estás absorbiendo? Religiosidad, mentiras, falsedades o beneficios, cuestiones personales, humanas. Por eso aquí habla las iglesias. Hay algunas iglesias que van a estar en salvación, pero otras van a estar en prueba. Ministro, presente. Vamos a hablar sobre 2 iglesias importantes ahora, sobre Tiatira y Sardis, en el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero quiero por lo menos recordar lo que vimos el tema anterior. Habíamos hablado sobre la iglesia de Éfeso, que Dios Jesucristo le había dicho, reclamado, vamos a decir, que había perdido el primer amor. O sea, Dios es primero, luego tu familia, pero no te has acercado personalmente a Dios, y tampoco has querido mostrar salvación a tus familiares. O sea, es importante eso, obedecer a Dios, el primer amor. Claro. Esmirna nos hablaba de que una iglesia que sufría persecución, y mucha gente no está dispuesta a pasar por sufrimiento. Es una iglesia valerosa, una iglesia capaz de enfrentar muchas cosas por muchos años. Durante la historia de la iglesia pasó mucha tribulación y persecución. Sí, la que va a ser. Entonces, la iglesia tiene que aprender esto, es a servir a Dios y ser fiel. Cristo siempre le dice a todos, ser fiel. Evitar también el culto. Le dijo también que no podía permitir gente con doctrina equivocada. O sea, una iglesia, nosotros no podemos decir, vamos a la palabra de Dios, averigüemos lo que la palabra de Dios nos enseña y no los argumentos humanos que hay por ahí, como la doctrina de algunos esos que decían ser judíos y no lo eran. En otras palabras, creían ellos que eran judíos. Hoy en día son y decían y engañaban a los demás, y hasta que se dieron cuenta ellos que no eran judíos en verdad. Sí, hoy en día, como las sectas de religiones, testigos de Jehová, pasan muchas cosas, mormones y otras cosas que no tienen nada que ver con la verdadera fe, porque supusieron opinión personal humana y no se basaron en la palabra. Sí. Pérgamo, habíamos hablado que habían prácticas mundanas, inclusive había en ese sitio era un culto al emperador. Decían que era el trono de Satanás. Dice ahí era en un sitio donde estaba el trono de Satanás. Imagínense la oposición que enfrenta la iglesia cuando hay un gobierno, como inclusive el de Satanás, un gobierno, Satanás queriendo tratando con las autoridades, los emperadores, para que la iglesia se pase sufrimiento. Claro. Y de esa manera ellos también iban a pasar cierta persecución si no se mantenía fiel a Dios. Hay que tener cuidado a ver cuál iglesia tú estás, porque eso es lo importante, por la razón de que Cristo viene pronto y va a venir por una iglesia, pero no va a ser por una iglesia que está como la que describe aquí,
Apocalipsis lo describe. ¿En qué iglesia estamos? ¿En qué ánimo estamos? ¿En qué sentimiento estamos? ¿En qué doctrina estamos? ¿Qué estás alimentando? Sí, empezamos nosotros ahora con Tiatira. Todas estas 7 iglesias que estamos estudiando, tratando, o sea, ya van en una área que hoy todos la pueden ver en el mapa, se llama la área de Turquía, en Asia Menor. Entonces en esa área ustedes pueden localizar y ver de esa manera dónde se encuentran ubicadas esas 7 iglesias. A cada uno Dios les da un mensaje diferente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo toma decisiones. Uno ya se olvidan de Dios y aman las cosas del mundo, el primer amor, como estábamos hablando anteriormente. Otros sufren persecución y otros no saben que pueden pasar persecución. Otros están en un sitio donde la idolatría hacia el emperador, donde hay una área, una provincia, un país donde adoran las imágenes. Entonces también enfrentan oposición, especialmente demoníaca, dice, donde está el trono de Satanás. Si Satanás es el que dirige a estos gobernantes, a la gente que le gusta adorar ídolos e imágenes, como al emperador en ese tiempo. Imagínense hoy en día, la lucha del evangelio, cuando quiere entrar a predicar, siempre la idolatría es uno de los primeros obstáculos que encontramos. Déjenme añadir algo más, mis hermanos. Estamos viendo aquí el mapa, vamos a enfocarlo ahí, ministros. Saque la cabeza de ahí. Sí, y otro mapa mejor. Ajá. Sí, pero ahí va a salir. Este mapa narra que en verdad físicamente existe, pero eso no significa porque sea físicamente que sean iglesias materiales. No, es que quiere decir que en cada de estos lugares son diferentes formas doctrinales que expresaban la palabra de Dios, algunas personal y otras, porque la palabra es espiritual, manifestada por el Espíritu en la sana doctrina por medio de las enseñanzas de los discípulos. Lo dice la Biblia, que por la medio de las enseñanzas de los discípulos, que fue escrita la palabra de Dios. Así es. Comparando la historia, esta iglesia en el tiempo de los apóstoles con la historia, lo mismo sucedió. El primer amor que la iglesia empezó era en el libro de los Hechos. Luego vemos, pasando los tiempos de la historia, vemos una iglesia perseguida como el tiempo de los emperadores. Ya cuando después de que Cristo partió, la iglesia pasó persecución hasta el último de los apóstoles y siguió 300 años más en persecución para que rechazaran a Jesucristo y no proclamaran a Cristo. Claro. Luego más adelante vemos una iglesia totalmente sometida a mundanalidades e idolatrías. Ya no vemos esa iglesia antes con ese primer amor, ese fervor. En otras palabras, estamos hablando de la iglesia, los cambios que ha tenido la iglesia durante los diferentes periodos de la humanidad, durante las etapas de las historias también. Podemos comparar eso del pasado con las etapas de la historia de la iglesia. Esto es lo que quiero también aportar. Si ven estas iglesias fueron mucho más antes que fuera construida la católica. Mucho más tiempo que esa iglesia que se denomina ser la primera. Es más, es un gobierno, es solo mentiras. Estos fueron, si lo hablamos en la forma física y material, estos tienen más tiempos que la misma iglesia que se otorga a ser primero, porque ellos no lo son. Estos fueron las primeras iglesias materialmente, ya que existían antes de ese gobierno. Porque para mí ese es un gobierno, no tiene nada que ver con la verdad en Cristo Jesús. Bien, entonces hablando de esta ciudad, por una de ellas que la estamos hablando, Tiatira, que tal vez lo amplías tú ahí, esta iglesia de Tiatira, nosotros sabemos que Pablo fue a esa ciudad, en esa área de Macedonia, pasó a Lidia, y en esa área, dice, en Tiatira, conoció a una mujer llamada Lidia, según el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nos habla de que ahí se encontró, capítulo 16, Hechos 16, gloria a Dios, 14-15 versos, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, para que nos dé sabiduría y entendimiento. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos
obligó a quedaros. Y nos obligó a quedarnos. Y nos obligó a quedarnos. Perdón. Muy bien, aquí vemos entonces a Lidia, dice que Pablo en sus viajes misioneros en esta área, en la ciudad de Tiatira, una de las a las cuales se envía el mensaje de esta iglesia, que lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, nos habla de que Lidia es una mujer empresaria, una mujer que se dedicaba a teñir telas, y ese es un trabajo. Imagínense, aparte de eso, una mujer temerosa de Dios, dos cosas, una mujer virtuosa en dos aspectos, ¿no? Sí, sí. Trabajadora y también temerosa de Dios, que oyó el mensaje de Dios y de esa manera se bautizó y aceptando a Jesucristo como su Salvador. Entonces vemos ahí que las mujeres, en este caso, en muchas partes de la Biblia habla de las que las mujeres siempre han destacado en los ministerios, son más fieles que los hombres, lamentablemente decirte. Así que tú ya sabes, si alguno se ve es porque es verdad. La mujer es más fiel que vamos a decir, el hombre, pero fiel a Dios aquí, en este caso estamos hablando. En el ministerio es ver a la mujer en este aspecto, en su casa, los siervos, los esclavos que tenían a su disposición, los empleados, todo eso le da oportunidad para llevar el evangelio mucho más que los hombres. Entonces le dio oportunidad. Ahí fue donde Pablo comenzó a entrar. Y cuando se formó, estableció muchos miembros, lo que le llaman la iglesia, los llamados del pecado, del mundo, de la moralidad, del vicio, de la idolatría y de varias cosas. Este grupo que se reúne y comienza a crecer una iglesia, Dios le tiene el mensaje en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, que vamos a tratar en este momento. Amén. Vamos a ¿Qué leer dice ahí? Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras prósperas son más que las primeras. Gloria a Dios. Las últimas son más que las Pero primeras. tengo unas pocas cosas contra ti. Escucha, iglesia, si te identificas en esto, dice que toleras a esa mujer Jezabel. Habla Jehová, que dice profetizar, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, gloria a Dios, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellas llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que os impondré otra carga. Gloria a Dios. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Habla Jehová. Esta es cosa seria. ¿Tú has escuchado en una ocasión quién era Jezabel en la historia del Antiguo Testamento? ¿Quién era? En el Antiguo Testamento supuestamente era una mujer que seducía al rey, que imponía y manipulaba al rey. La esposa del rey. ¿Cuál rey era esa? Acab. El rey Acab. En Primera Reyes capítulo 18 y 19 podemos encontrar sobre esta historia. Sí. Sobre ella. ¿Y qué pasó? Y eso está hablando sobre el que seduce. Entonces en lo que está hablando de la iglesia es que va a haber mujeres en la iglesia, pero no con la doctrina, normales. O sea, va a haber una seducción, va a haber otras que va a haber mucha liberación, va a haber una cosa... Libertinaje, ¿sabes? Libertinaje, en lo cual va, en vez de atraer a los hombres al camino del Señor, el hombre va a ir, pero ¿qué? Por la hermanita, por alguien, pero nunca por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto nos está dando a ver que esta doctrina se está manifestando en muchas iglesias también. Hemos visto eso, que la que debería representar la palabra de Dios, no me opongo a que la mujer predique. El problema es que cómo tú vas, claro. Tu santidad cómo reflejas.
Porque cada vez te va demandando, y no es porque te diga alguien, sino lee la escritura. Según el tiempo vas a estar concorde a la ocasión vestida, en lo cual está diciendo aquí una manifestación de una influencia seductora. Ok, he visto muchos que usan la belleza para influenciar a otros y que se queden en la iglesia, pero porque está por la hermanita, no está por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay fornicación en ese lugar, hay mucho adulterio, hay muchas otras cosas, en lo cual en vez de acercarse a Dios van solamente por vacilar, como dicen muchos ahí. Así es. Recuerda que en la vez anterior habíamos nosotros hablado de Balán. Balán era un profeta que a pesar de saber vamos a decir, el mensaje de Dios, hablar del mensaje de Dios, sin embargo, él lo que le interesaba eso era el dinero. En la iglesia de Pérgamo, pues era una doctrina que era, si hay una de las cosas en una iglesia que a un líder le interese más el dinero que a las almas, ahí es un problema grande. Así es. Y si aquí existe también iglesia o gente que le interese más el estilo de vida del líder, o como esta que retiene la doctrina de Jezabel, o sea, sí, que le gusta ese tipo de mundanalidad o ese tipo de estilo de vida mundanas, pues también es otro peligro especialmente para la iglesia. Así es. Dios dice entonces, lo que sabemos que al final de los tiempos, dice, así mismo como la gran ramera que la Biblia nos habla, pues Babilonia la Grande, pues tendrá su castigo. También esta mujer, pues la Biblia nos habla que también tendrá algún día castigo, especialmente los que le siguen a ella. Imagínense, vemos ahí el versículo número, si vamos, Juan Carlos, en el versículo número 23 de Apocalipsis. De Apocalipsis, sí, ahí mismo estamos en 23 sobre Jezabel. 2:23 dice ahí, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy que escudriña la mente y el corazón. Mire, o sea, en otras palabras, Jezabel entonces representa lo que se llama la iglesia, en este caso. Donde hay un líder de esa manera, los miembros también siguen el mismo camino. El castigo que recibirá ella, también recibirán ellos. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que evitar, dice, yo conozco, dice al principio, dice, yo conozco tu obra, dice el verso 19, tu fe, servicio y paciencia, y que tus obras posteriores son más que las primeras. Muchas veces, esta Jezabel era una reina que tenía ambiciones y plata. Y quería allá y lo compraba. Tenía propiedades por todos lados. Y si alguien, y una vez se quedó con un terreno ajeno que no era de él, y mandó a matar a que mataran a alguien por quedarse con ese terreno. Mató a los profetas. Estaba atrás del asesinato de Elías. O sea, no le interesa la verdad, ni le interesa la demás gente. Lo que le interesa es su bienestar. Y manifestar lo que dice su vida o su lujuria en ese aspecto. Pero dice que aunque haya iglesias que tengan buenas obras, vamos a decirlo así, o gaste su dinero, el asunto es la vida moral que llevan, la forma ética que están enseñando la palabra de Dios. Así que profetizan, sí, dicen que profetizan. Parece que tienen ellos como los profetas de Baal. Lo que les interesa es que ella siempre quería que los profetas de ella dijeran el mensaje que a ella le convenía. No el mensaje que le conviene, que de parte de Dios. Es como decirle aquí que no importa si tienen 5 mujeres, ven nomás, porque allá dice también en el Corán, y mezcla la Biblia con Corán y otras cosas, una mezcla y un relajo, que tú vas a recibir 7 mujeres en el cielo. Esa es una mentira y una falacia horrible de mi parte. Por eso que le digo aquí que todo esto tiene que ver a la manipulación, como dice el ministro, no solo exactamente una mujer. También tiene que ver del ministro. Del ministro de las enseñanzas. Exacto. Recordemos que esta Jezabel promovía la idolatría. ¿En qué sentido? Para la fornicación. Dos cosas también. En otras palabras, lo que dice, la fornicación no se le refiere a una persona que se habla de relaciones sexuales en ese aspecto. La Biblia dice que cuando uno ama el mundo y las cosas del mundo, a veces se constituye enemigo de Dios, es porque está fornicando. Si la iglesia, que es como está preparada, comprometida con Cristo, entonces no puede tener ninguna relación, nada que ver con el mundo. Por eso es importante que la iglesia siempre esté separada del mundo. Durante la historia de la humanidad nosotros hemos visto
que Constantino fue uno de los primeros, dice que según se compara con este capítulo de Tiatira, la iglesia y el gobierno. En ese tiempo Jezabel, en el tiempo del Antiguo Testamento, era el gobierno, era la reina. Era la madre no solamente, la madre que influenciaba la idolatría y la fornicación, adulterar con Dios. Todo esto con tal de sacarlo a Dios. En contra de Dios, sí. Irse en contra de Dios. Entonces, lo mismo sucede comparando con la historia. Si existe una religión que lo que quiere es unir la iglesia y el Estado, como esto, en este caso. Cuando una iglesia nació, la unión con Constantino, la iglesia y el Estado, la iglesia fornicó, se casó con el emperador Constantino. Eso es fornicar. No se mantuvo fiel a Dios. Se casó con el Estado, que es con Constantino. De ese momento ya pasaron las persecuciones. Eso fue como en el año 313, que la historia nos habla, y es un punto importante que vamos un poquito a tratar. Sí, lo que el ministro está diciendo, para más en claro, es que fornicó en una forma de que aceptó solo las doctrinas, o sea, la forma de gobierno, o sea, en la forma de protocolos, leyes y derechos, y formas de quitar propiedades y muchas otras cosas, basándose a protocolos y leyes. También te descomunaban, tenías que pagar pecado. En vez de hacer indulgencias, pago por los pecados. Y en vez de hacerlo conforme a lo que dice, que Jesús es el único que perdona pecados, enseñando la palabra de Dios, le impulsó a fornicar. O sea, en contra de la palabra. La fornicación es todo en contra de la palabra. Y se vendió al gobierno. Claro, y por eso que le besan hasta el anillo. Por eso la historia es esto, ¿no? El gobierno, la iglesia y el gobierno hoy en la actualidad muchos no existe, pero a veces sí bajo la mesa, como dicen. Pero en ese tiempo de Constantino, la iglesia y el Estado, la iglesia, al formarse, establecerse la iglesia universal en ese tiempo, en el lado de Constantino, cuando apareció la iglesia, entonces está este tipo de gobierno. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia que antes existía? Ya desapareció en ese aspecto, podemos decir, no todo desapareció, unos cuantos quedaron a la verdad, fieles a la verdad. Y cuando hubo esa unión entre la iglesia y el Estado, ¿qué pasó con la iglesia en esa época? La historia nos dice, la iglesia comenzó a tener riquezas como Jezabel. La iglesia comenzó a aprobar todo lo que el gobierno decía. Yo no sabía eso porque salían esos dibujitos de la prostituta, más o menos, que decían, con tantas joyas y oro y todo eso. La iglesia se enriqueció. Ya la iglesia ya no era perseguida. ¿Y qué pasaba? Ya la iglesia era viviendo de las riquezas. Los monasterios, los templos antiguos eran ahora propiedad de la iglesia. Primero, al principio, adoraban al emperador y se sometían a lo que el emperador decía. Pero de un momento a otro, cuando ellos fueron en contra del emperador, antes le besaban el anillo al emperador, podemos decirlo así. Pero ahora es al revés. Ahora es los emperadores o los presidentes actuales pues le besan en la mano o el anillo. Es en griego, significa emperador, lo que es pontífice. Pontífice, ok. Entonces, en este aspecto, estamos hablando de la historia, pues. Nosotros, por ejemplo, si está la iglesia casada con el Estado, dirán, miren, no hablen de esto, no hablen del aborto, porque aunque la Biblia diga, no, la iglesia no debe hablar sobre el aborto. No hable acerca de otros tipos de matrimonios que son ilegales de acuerdo a la Biblia, no hablen sobre eso. O sea, si la iglesia está obligada en ese tiempo a obedecerle al emperador, más adelante se separa. ¿En qué sentido? Porque ya ha cogido dinero, ya está por encima del Estado, está por encima del gobierno. Hay una pregunta que se manifiesta mucho, ministro. Quisiera ver si usted me la puede responder. Yo sé que esto es sorpresa. Bueno, sí hay historia. Claro, es algo interesante. La historia nos ayuda. Muchos suponen que supuestamente la iglesia, que ellos leen y saben bien, lo leen, pero dicen que la iglesia se basa no exactamente a las iglesias, se basan simplemente a los gobiernos o a una forma de un lugar donde se regía la prostitución y todo eso, y que se hacían dogmas, sectas y todo eso. Pero ¿qué usted opina de ese pensamiento? Porque yo he escuchado muchos católicos que tienen esa forma de interpretar, que no se trata de ellos. Ya, tú dices que, por ejemplo, en cuestión de esto, bueno,
cuando nosotros hablamos, eso teníamos que hablar un tipo sobre el tema en los últimos capítulos que se habla sobre la gran ramera que estamos hablando. Okay. Bueno, ¿en qué Lo dejamos al último. Ese es para otro tema que podríamos hablar. Todas las iglesias. Pero en sí, Juan Carlos, lo que sí habla de que la iglesia, o sea, la fe en Cristo pasó en generación, pero hubo un grupo que comenzaba a vivir de diferente manera como hasta la actualidad. Esto nos enseña, por ejemplo, de que hubo iglesias que estuvieron fieles a la palabra, pero hubieron iglesias o creyentes que no estuvieron fieles a la palabra, estuvieron a órdenes del emperador Constantino. Correcto. Entonces, por ejemplo, la indulgencia es un cobro por los pecados. La Biblia nos dice que no necesitamos pagar. Dice que si confesamos nuestro pecado, Juan 1.9, dice, nuestro pecado Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No nos habla de que Cristo nos está cobrando por perdonarnos los pecados y sacarnos del infierno. La ceremonia de los muertos. Una ceremonia de orar por los muertos no se puede. Eso es un tiempo de los macabeos, que debíamos hablar de esos temas anteriormente. Entonces no se puede cobrar. También. Toda iglesia que cobre por cada cosa, o por orar por usted, o por alguna cosa, entonces lo primero que está pasando es que se interesa, como Jezabel, del dinero. Como Balaam se interesa del dinero, se enriquece. O sea, ese no fue el propósito de Cristo. Correcto. No fue el propósito. Mire, la diferencia entre lo que es la realidad y las mentiras y cosas es que a veces en ciertas iglesias dicen no te cobro nada, y he visto que lo están haciendo, pero es para que eso coja influencia y fuerza. Y una vez que coja influencia y fuerza es como adaptación. Entonces, adaptación humana. Entonces comienza la gente a adaptarse. Voy a celebrar para que le saquen un alma al purgatorio. El purgatorio y lo suban al cielo por el finado, como dice, por el muertito mío de mi papá. Voy a orar. Eso no existe en la Biblia. No existe, que dice más vale que el hombre muere una sola vez y el juicio. Claro, entonces muchas de las cosas que estamos... Entonces, ¿qué pasó en el momento? Dice, con relación a esta iglesia... Dios le dijo así lo siguiente, dice, claro. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente del corazón. Imagínense, uno ya entra en el juicio de Dios. Cuando uno es parte de eso, de un estilo de vida de una iglesia, uno ya es culpable. Entonces, si usted ve ese aspecto en su iglesia, que le interese más el dinero que la evangelización, el enriquecimiento particular, entonces ya las cosas están gravísimas. Entonces el castigo va para todos aquellos que tienen el evangelio de nuestro Señor como negocio. Ahí está el castigo. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuando no tienen esa doctrina, que no han conocido, llaman profundidades de Satanás. Yo os digo que no os impondré otra carga. Muy bien. Dice, profundidades de Satanás. Yo he oído mensajes de mujeres, sí. He oído ciertos mensajes que no tienen que ver nada de doctrina. Inclusive hasta tuercen la doctrina. Yo he oído que hasta a Dios la ponen como si fuera mujer. Sí. Entonces son cosas extrañas y ellos dicen que son profundidades de Dios que le revela. Mentira. Las profundidades de Dios no te revela ni con argumento ni con sueño. Porque una de las cosas que entiendo importante, cuando una persona sueña tiene que consultar con Dios. Y una de las cosas que yo consulto, aparte de eso, es la verdad en la palabra de Dios. No puedo estar creyendo yo a muchas variedades de sueños y revelaciones y que esto Dios me habla, hasta el mismo diablo te habla hasta en sueño. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos porque dice, retienes la palabra. Y es importante retener lo que está aquí y saber que esto es lo que nosotros tenemos que aceptar más que todo argumento humano. Así que no hay profundidad de Satanás a menos que usted tenga un profundo sueño. Hermano, si usted está en un profundo sueño y está, es porque está cansado y el diablo ya comienza a aprovecharse. Yo les doy como una forma como que Dios te habla. Tiene que estar escrito en la Biblia. Tiene que reflejar que esté escrito ahí. ¿En qué forma? A mí tuve un testimonio, como dice, ¿cómo que le dicen que yo vi a Dios? Como que yo tuve esa revelación un con encuentro, Dios. visión. Exacto. Y cuando fue que me arrodillé de rodillas, está escrito que dice que nadie puede mirar el rostro de Dios. Entonces que yo miré para arriba, traté de mirar su rostro y no lo podía. Lo dice en Apocalipsis, lo dice en muchos versículos bíblicos. Entonces, la cuestión es que
tenemos que ver que la revelación, después me dice, ¿por qué dudas? Entonces tienes que ver qué pasó con el apóstol Pablo y todo tiene que congeniar más o menos. Tiene que estar de acuerdo a la palabra, a la enseñanza bíblica. Vamos a unos cortes. No, todavía terminamos. Un versículo más para versículo terminar más, este vale. versículo y empezar el otro tema. Mira que dice dice, continuando más adelante, después del 25, el que sigue, el 25 dice, pero lo que Tenéis retenerlo. ¿Qué más? hasta que yo venga. Hasta que yo venga. ¿Qué más? Al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero. Muy bien, hay una promesa, la Biblia dice 1 milenio para los judíos, que muchos pocos no saben esta historia. Hay 1000 años para el pueblo judío, terrenal, un gobierno de Cristo terrenal de 1000 años. Y como está escrito en Apocalipsis, si tú tienes la página 20:13, en la página abierta que tenemos ahí, Apocalipsis 20:13 dice que si Cristo dice que al que venciere gobernará o regirá, serán reyes con él, regirán con vara de hierro, significa que Dios tiene un liderazgo dentro de este futuro que se habla con relación al milenio. ¿Qué dice ahí? 20, del 1 al 3. 20 versos del 1 al 3, ¿qué dice? Vi un ángel. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, mira, que es el diablo. Aquí está identificando la serpiente antigua. ¿Qué más? Y Satanás, y lo ató por 1000 años, dice, y lo arrojó al abismo, y le encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y desde esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, entonces el Señor dice que después de 1000 años, o sea, 1000 años hay oportunidad de que Cristo reine en la tierra. Satanás será atado. Ahorita anda suelto, la Biblia dice en los lugares celestes. Los demonios también andan sueltos hasta que Cristo comience, los encadene y reinará 1000 años en este aspecto. La Biblia dice, y el Señor sujetará a las naciones con vara de hierro. En otras palabras, habrá unos cambios cuando Cristo venga. Bien, hasta ahí hemos avanzado un poco. Cualquier argumento, preguntas que ustedes oigan por ahí, que tengan, por favor háganos saber. Regresamos en unos cuantos minutos, mis hermanos. Después de la muerte de los discípulos, vemos que los discípulos dejó estipulado muchas iglesias, y ya hemos hablado de algunas. Ya hemos visto cómo se manifiestan las iglesias en la doctrina que uno espiritualmente se alimenta, y vemos bien la falla de muchos, y si no se arrepiente, Dios manda arrepentir a ciertas iglesias, ya que los discípulos dejó estipulados ciertas enseñanzas por medio de ellos, hasta cuando fue el último discípulo, que fue Juan. Vemos una vez más que hoy en día se está viviendo lo mismo. Pero vemos una de las formas como se estipula en la iglesia, especialmente en la de Tiatira, en lo cual tiene una doctrina buena, sana, pero no impulsa la enseñanza, ni hace discípulos, ni son hacedores, y permiten ciertas cosas a beneficios personales, y permite a otras personas a dar preferencia, en lo cual fornican con esa persona que se manifiesta en el Antiguo Testamento de Jezabel. Vemos que el cuerpo de Cristo también se manifiesta en la iglesia. En cada iglesia manda a Dios a arrepentirse, pero tenemos que saber que como Cristo es la cabeza, no es un pastor. Vemos que los que son enviados son llamados a ser ángeles de Dios, pero en una forma de sinónimo de mensajero, o al que lleva la palabra, o el maestro. Pero dijo la palabra de Dios, no llaméis a nadie maestro o rabí, pero en una forma estipulada de sinónimo, que venimos a enseñar la sana doctrina. Vemos en Sardis una iglesia que viene siendo de las 7 iglesias, y está en el centro lo que es allá en Grecia. Vemos esa iglesia también entregada, pero también con un problema, que se enfría. Una iglesia como muchos, vienen con fuego y se enfrían.
Pensemos bien lo que hagamos y no hagamos por nosotros, sino porque creemos en fe. Porque a la final vamos a llevar la victoria y esa corona Dios nos la dará para regir con manos de hierro al final. El que persevere, dice en su palabra en Apocalipsis, llevará la corona de la victoria. Persevera, iglesia, y no te dejes manipular. Aunque quien le caiga la doctrina duro, es por amor. Aunque le caiga suave, sigue siendo por amor. Ambos es por la rectitud al buen hombre de Dios. La 7 iglesia tiene que ser manifestada en el centro a Jesucristo, como vemos aquí, con los 7 calendarios de lo que significa las velas en Israel, del calendario antiguo, cuando tenía en el santuario antiguo. Y regresamos con los ministros David y Juan Orellana. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos aquí con el reverendo y la visita aquí. Un honor tenerlo a un siervo de Dios aquí, que yo sé que está muy aquí, está brincoso, y aprendiendo, está bien, porque de aquí dice que le vengan a besar el anillo, dice no. Tengo que lavarme la mano. Iglesia. Tengo que lavarme la mano. En primer lugar, tiene que tener cuidado con el coronavirus. Eso es lo más importante, tiene que tener las manos limpias. Te lo va a pasar. Sí, porque lo mata, sí, a cualquiera que lo envenena con ese coronavirus. O hay veneno en el anillo. Sí. La gente que come afuera le chupa, se están Chacho, muriendo. no, es que eso están desinfectados con el alcohol. Oh, sí. Bueno, seguimos en el libro de Sardis. En el libro de Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, estamos hablando sobre la iglesia de Sardis, el mensaje que Cristo tiene para la iglesia. ¿Puede leerlo, Juan Carlos, uno por uno, para poder hablar con nuestro amigo paso a paso sobre eso? Sí, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso: yo conozco tus obras, que tiene nombre, que vives y estás muerto. Dice, sé vigilante, afirma otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Muy bien, entonces ahí tenemos lo siguiente entonces. ¿Sigo más abajo? No, estamos bien, Juan Carlos, muy bien. Estamos en el capítulo número 2. Estamos viendo aquí en el capítulo número 3 a Sardis un mensaje que le está diciendo, dice, yo conozco tus obras, dice el Señor, que tiene un nombre y que vive y estás muerto. Usted puede tener la iglesia más grande que pueda ser, lleno de tanta gente, pero como dice el versículo adelante, el que tiene los 7 espíritus de Dios, si usted tiene espíritu de sabiduría, de revelación, de poder, la manifestación del Espíritu Santo es algo importante en una iglesia. No puede haber cosas sociales que digan, aquí se hace gimnasia, aquí se hace aeróbico, aquí se hace gimnasio, aquí se vende comida, aquí se regala ropa. Ustedes pueden ver todas esas obras, pero ¿qué pasa con la vida de los miembros? Si no tienen una relación con Dios, no tienen un acercamiento con Dios y no hay manifestación del Espíritu de Dios en su vida, entonces, ¿cómo le llama la palabra de Dios? Que estás muerto. Sí. Usted puede ver una iglesia literalmente llena y vaciarse las veces que quiera, pero cuando no está el Espíritu de Dios, ahí considérese usted también un miembro muerto. Así es. Dice, sé vigilante y afirma otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Obras. A veces en el cristianismo vemos iglesias que aunque estén llenas, no evangelizan. No hay miembros totalmente transformados, Juan Carlos. No solamente no las preparan ni para predicar, y son los únicos que predican son los líderes. El resto son un grupo de gente muerta, como dice la Biblia, que no se ve en ellos el fervor de predicar el evangelio, de trabajar, de poner su casa, arreglar su casa especialmente. ¿En qué sentido? En tener sus hijos en sujeción, su hogar, en ser un ejemplo testigo ante el vecindario. No se ve un evangelio personal de los creyentes, de que usted está en verdad cerca de Dios, de que se manifieste Dios en su vida y que Dios esté tratando con su vida y dando buen testimonio ante los demás. Así que no es lo que
no es cosas de apariencia. Y el Señor lo sabe, dice. Así que he hallado, dice, tus obras perfectas delante. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. En otra palabra, una iglesia pues que puede quedarse. Unas personas que creen que la iglesia es como un club social, pero no tiene una relación con Dios. Se quedará usted con su club social, pero entonces Cristo no tiene nada ahí que ver. Hay algo que como yo más o menos me doy a entender, de que dice que cuando una iglesia está, pongámosles, predicando la palabra, Sí. pero hay un vacío que no captas, ni oyes, ni escuchas, no te preparan, solo estás escuchando, pero hay ciertas cosas del contexto y dice, y hace un pretexto para hacer su excusa, pero hay otros que te van a predicar, porque aquí te está dando una oportunidad de arrepentirte el Señor, a esa iglesia, que están así, y que predican prosperidad, y que predican esto, y que predican otra cosa, pero no predican el arrepentimiento, no predican la sana doctrina. A esas iglesias que está hablando el Señor. Tú estás tocando lo que sigue el versículo más adelante. Tú estás tocando, Juan Carlos, el versículo que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. En otras palabras se dice que conoce su sobre, de que estás muerto. Estamos hablando de una persona muerta con una vestidura de apariencia limpia, pero es sucia. Dice, al que venciere yo le daré sus vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque si usted trabaja en la obra, si usted está trabajando en este aspecto en la obra, usted tiene y sigue adelante en el Señor, usted tiene que cuidarse de este mundo sin mancha de pecado en este mundo, sin mancha de pecado. Pero los que están manchados en pecado, pues, es una de las cosas, obstáculos que dice el Señor. Acuérdate de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. O sea, si la gente te está viviendo más en pecado y se te predica a ti de otras cosas, como dijo Juan Carlos, tal vez prosperidad, muchas cosas, te hablan de todo lo bueno, pero jamás te tocan el pecado. Si te tocaron el pecado, sales huyendo por ahí y ni más lo veas. Entonces, la iglesia que uno busca es una iglesia, mucha gente, no, yo busco una gente que no me hable de pecado. Después se queda, no le voy a predicar eso aquí, porque aquí que se me va. Después le digo, no vayas a la puerta ancha, sino a la angosta. Y Quique, no, es que me vas a hacer sufrir. Voy a la ancha nomás. Está bien un poquito nomás, hágate por ahí y que te jalen, pero no te preocupes, que está bien, porque la puerta no es algo ahí que te excusa. Entonces estamos hablando de una doctrina, sí, hay que te lleva a cambiar. Hay pastores, yo he oído pastores que, por ejemplo, si un miembro líder, sea de música o predicador, evangelista, lo que sea, ha pecado, ha fornicado, supongamos, de repente dice, bueno, el Señor te perdona hoy, y va al altar, al siguiente día, otra vez pecó, y le dice, no te preocupes, que el Señor te perdona, que si 7 veces tú caes, 7 veces te levantas, y así va 7 veces o 7 años, 7 veces que sea, pecando y pecando. No hay ni respeto del altar, no hay ni un testimonio ante los demás que diga, aunque todos podemos pecar, pero no hay un testimonio claro del cambio de las personas, que el pastor no haya influenciado a través de la palabra en el arrepentimiento y que esta persona se afirme en la fe. Pero dice, arrepiéntete, dice. Ese es el punto importante que tiene que hablar. La palabra, Cristo siempre en todas le dice, mire, lo que todo predicador tiene que hablar. Arrepentimiento. Si un pastor no le predica de arrepentimiento, ¿en qué iglesia está? ¿En una viva o en una muerta? En una muerta mismo. Ya está enterrado hasta con una lápida más grande que la es un walking dead. Ajá. Un muerto caminante. Muchachos, hay que tener cuidado, de verdad, que verdaderamente eso habla la iglesia, porque estamos hablando de no 4 paredes, sino de este cuerpo. Y mira, algo más importante, dice, mira el verso 5, Juan Carlos, ¿qué dice? Y confesaré, ¿qué dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. De los ángeles. O sea, aquí vamos hablando que una iglesia una iglesia o los miembros que estén en pecado, si no hay arrepentimiento, entonces hay posibilidades de condenación y no está evangelizando. ¿Por qué no evangeliza? ¿O por qué no predica? Porque el pecado hace el obstáculo porque usted no está dando un buen testimonio, usted no puede ser una luz, un ejemplo
digno que la gente diga, bueno, yo puedo creer en lo que tú me predicas y no en lo que tú haces. No hay un genuino evangelio o una genuina fe que uno esté escuchando de la persona que viene y te predica. Por eso es necesario confesar, o sea, hablar, evangelizar de Cristo, nombrar a Cristo. Evangelizar es uno de los puntos importantes. Por eso es que muchos miembros han perdido tal vez el deseo de evangelizar, de predicar, porque no han confesado a Cristo Jesús, no han confesado ni sus pecados, ni se han arrepentido y no quieren renovar sus vidas en Cristo. Y por eso, esa es como consecuencia de que no confiesan a Cristo y están perdiendo la oportunidad y se esconden y dicen, no soy cristiano, trato de seguir. Siempre son cosas inestables de la persona que no está firme. Doble moral. En Cristo. Entonces es importante tratar ese punto en nuestra vida si estamos bien delante de Dios. Sí, mis hermanos, lo que aquí estamos analizando es que la iglesia se ha sido llamada es para que esté lista y preparada con las vasijas llenas, como las 10 vírgenes. El descuido de las iglesias de que no se afirmen, porque está dando oportunidad, dice arrepiéntete. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí hay palabra, aquí predican la palabra, pero una forma, hablas, pero no haces lo que hablas. Es diferente que uno sea el que habla y también el hacedor. Eso hay que tener lo que cuidado. predica. Exacto, exactamente como dice mi Practica lo que predica, porque si uno dice una cosa y no la hace, correcto. Es como dice, tienes que perdonar y yo no perdono. Tengo que olvidar y tú no olvidas. Bueno, si le debo tengo que acordarme. Como cuando se arrancaban los cabellos. Cuando se arrancaban los cabellos en Perú, ahí está. Pero tiene buen pelo, Quique, por eso que tiene como de para el pic, para el lado. Bueno, está bien. Después está emocionante, pero después cuando le preparemos bien, él va a lo mejor a presentar Gloria a Dios, unos temas importantes. Unos temas. Agradecemos a Dios. Vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias por este día maravilloso, precioso, por esta palabra, que seas tú guiándonos en un buen entendimiento con tu sana doctrina, Señor mío. Escudriña los corazones y nuestras mentes, Padre. Saca toda cizaña, toda cosa agria, ajenjo, todo lo que sea que nos obstruya de seguir buscando tu rostro, Señor. Padre, te presento aquí al ministro, a tu siervo, Señor mío, Quique, aquí, Padre Santo, y a los que escuchan, Señor mío, a esos amados hijos tuyos, Señor mío. Bendícelos y protégelos cualquier saeta destructora o lanza que vaya contra ellos, Señor mío. Manda tu santa cobertura, no la mía. Aquí está diciendo lo que verdaderamente dice en tu palabra, que eres tú quien nos protege, porque nosotros habitamos bajo tu amparo, porque ahí donde tú estás, está el omnipotente en tu amparo, Señor mío. Así dice los Salmos 91, Padre. Qué mejor verso y poesía del corazón es tu palabra, meditando en ella de día y de noche, Señor mío. Revela a estos siervos tuyos y di a cada uno que yo vengo pronto, Señor mío, independientemente, porque dice el Señor que cada uno es único ante los ojos de Dios. Juan es único, Quique es único, David es único. Tú, el que estás escuchando, eres único, dice la palabra de Dios. Único y amado y hecho la creación a imagen y semejanza de Él. Él te ama, Él quiere que no te pierdas. Dice, buscar mi rostro mientras pueda ser hallado. Te doy gracias, Señor mío. Bendícenos, Padre, en el nombre de tu preciosa esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me bendiga, hermanos, y adelante con Cristo. Dios me lo bendiga. Amén.